En el primer video estuvimos mencionando que teníamos tres indicadores para estudiar la función de producción: el producto total, el producto medio y el producto marginal. Vimos el concepto de cada uno y cómo se graficaba. Entonces, y también anticipamos de que la forma de los gráficos de estos indicadores tenía que ver con algo particular, que era según el rendimiento o el ritmo de crecimiento, es decir, en cuánto aumentaba el producto total ante aumentos sucesivos en el uso de factor variable, y que teníamos por lo menos un factor fijo porque estamos analizando la producción en el corto plazo. Entonces, vamos a analizar este tema tan importante, que es la forma de las funciones de producción, ¿sí? La primera sería el producto total, donde vemos que en el eje de las X marcamos el factor variable, que es el trabajo. En economía muchas veces lo vemos con la letra L. Y en el eje de las Y marcamos el producto físico total. Entonces, si no tenemos ningún trabajador, es cero trabajador en el eje de las X, no tenemos producción alguna. A medida que incorporamos o contratamos trabajadores, el producto total aumenta a un ritmo creciente. Ahora vamos a ver por qué. Hasta un punto que llamamos punto de inflexión, porque cambia la convexidad de la función, y a partir de ahí, si seguimos contratando trabajadores, la producción total sigue aumentando por un ritmo decreciente hasta llegar a un máximo que se llama producto total máximo. A partir de ahí vimos que si se sigue contratando trabajadores o aumento de factor variable, el producto total decrece o tenemos rendimientos negativos. Esa forma particular de la función de producción también se refleja en las formas de las funciones de producto marginal, que es el producto adicional generado por un trabajador extra, y el producto medio, que es la producción promedio por trabajador. El análisis de estas variables va a permitir identificar las etapas del proceso productivo, y la forma del producto total y del producto marginal y producto medio que ahora vamos a desarrollar tiene que ver con una ley muy importante que se llama ley de los rendimientos marginales decrecientes, y que tiene que ver nuevamente con esto: el uso de factores variables y por lo menos un factor fijo que me condicionan la producción. Entonces la idea es explicarles qué significa ley de los rendimientos marginales decrecientes. Es una de las leyes más importantes de la economía productiva, y comprenderla fundamental para mejorar la eficiencia productiva y tomar decisiones empresariales. Entonces, para quienes estén envueltos en alguna empresa, algún emprendimiento, o para asesorar, estos conocimientos serán esenciales para gestionar sus empresas o para ese buen asesoramiento. La ley establece que si se agregan unidades adicionales de un factor variable, como el trabajo, a una cantidad fija de otros factores, como la tierra o una maquinaria o cualquier capital fijo, llegará a un punto en el que el producto marginal, es decir, el aumento del producto total ante variaciones del factor variable, comenzará a disminuir. Y esto ocurre porque los factores fijos empiezan a limitar esa capacidad productiva. El fenómeno puede explicarse con un simple ejemplo: una empresa que tiene una capacidad productiva determinada por recursos que posee, como maquinaria, instalaciones o tierra, y empieza a incorporar las primeras unidades de factor variable. Por ejemplo, esto que hablamos de trabajadores. La producción total puede aumentar mucho y rápidamente. Y esto ocurre porque al principio muchos recursos disponibles están ociosos y todavía no están utilizados completamente. En esta etapa inicial, las máquinas, el espacio y las instalaciones permiten que los nuevos trabajadores o insumos aprovechen mejor la capacidad existente, se puedan especializar, por ejemplo, por lo que tanto la producción como la productividad crecen de manera importante. Llegado el momento, a medida que se siguen incorporando más unidades del factor variable, esos recursos fijos empiezan a utilizarse cada vez más intensamente: este capital, esta tierra, esta maquinaria, por lo que tanto la producción como la productividad empiezan a tener otra participación. A medida que se siguen incorporando más unidades del factor variable,
el aumento de la producción comienza a ser cada vez más lento, porque los trabajadores o insumos adicionales tienen menos recursos disponibles para utilizarlos. Llega un momento en que el sistema productivo se acerca a su límite de capacidad, esto que llamamos producto total máximo. Es la cresta de la función de producción, es decir, las máquinas, el espacio o las instalaciones comienzan a saturarse. Y si la empresa quisiera seguir aumentando la producción, en ese punto ya no alcanzaría con agregar más trabajadores o insumos y sería necesario aumentar el capital o los recursos, incorporar más maquinaria, más instalaciones o mejorar la tecnología. Si no ocurre esto, es posible que incluso la producción comience a disminuir. Esto que hablábamos de los rendimientos negativos, porque el exceso de trabajadores o insumos puede generar desorganización o ineficiencia en el proceso productivo. Entonces, la idea de la ley de los rendimientos marginales decrecientes básicamente es que a medida que se incrementa el uso de un factor variable y teniendo por lo menos otro factor fijo, el producto total cambia de convexidad en el punto de inflexión. A partir de ese punto, en la función del producto total empieza a regir la ley de los rendimientos marginales decrecientes. Si lo vemos desde el punto de la función de producto marginal, vemos que el producto marginal, es decir, en lo que se aumenta el producto total ante aumento del factor variable, empieza a decrecer la función de producto marginal. ¿Sí? En un ejemplo que lo seguimos que desde el primer video, supongamos un establecimiento agrícola que produce trigo con un campo con 500 hectáreas, un tractor y una cosechadora como factor fijo, estos recursos fijos en el corto plazo, y la cantidad de trabajadores podía variar. Al principio la producción aumenta rápidamente, que es lo que la función de producto total tiene rendimientos crecientes, porque se distribuyen mejor las tareas. Sin embargo, a partir de cierto punto, cada trabajador adicional aporta menos producción. En ese punto cambia la convexidad del producto total y empieza a bajar el producto marginal. Y allí refleja claramente dónde arranca la ley de los rendimientos marginales decrecientes, es decir, en el punto de inflexión del producto total y cuando el producto marginal empieza a decrecer. Toda esta explicación la hacemos para poder terminar con un ejemplo y hacer la explicación económica del concepto de producción a corto plazo. Nuevamente vamos a reiterar que es importante entender la parte gráfica del tema, donde describimos la forma de cada una de las funciones de producción. Por un lado tenemos la función de producción total, que arranca desde el origen de coordenadas 0, 0, es decir, sin factor variable no se produce nada, empieza con rendimientos crecientes a escala, siendo cóncava hacia arriba, hasta el punto de inflexión, donde empieza a ser cóncava hacia abajo con rendimientos decrecientes, es decir, el producto total sigue aumentando, pero menos que proporcional al aumento del factor variable, hasta llegar a la producción total máxima, que tiene un nombre específico, ahora lo vamos a ver, y a partir de ahí, por cada unidad de factor variable que agrego, el producto total decrece. Por eso se llama rendimientos negativos. Por otro lado, en el gráfico de abajo tenemos las funciones de producto marginal y producto medio. Veamos la función de producto marginal. Es creciente al principio hasta el máximo que coincide con el punto de inflexión de la curva de producto total. A partir de ahí empieza a decrecer y corta al eje de X, ¿sí? Es decir, al cortar el eje de X estamos diciendo que el producto marginal es cero cuando el producto total es máximo. Esa es una relación importante en el tema de producción. Por otro lado, tenemos que el producto medio empieza a aumentar y alcanza su punto máximo cuando corta o intersecta a la gráfica del producto marginal. A partir de ahí empieza a decrecer y se hace asintótico, es decir, cada vez empieza a ser cada vez más chico, pero nunca toca el eje de las X. Este comportamiento del producto marginal y producto medio se entiende porque cuando el producto marginal es superior al producto medio, arrastra al producto medio
entonces este producto medio es creciente. Luego, cuando el producto marginal, es decir, cada unidad agregada al producto total por unidad de factor variable, es menor que al producto medio, o sea, al producto promedio de cada factor variable, el producto medio es decreciente. ¿Sí? Es decir, háganse la idea que si nosotros tenemos un número que es un promedio de una suma y le agregamos un valor superior al promedio, ese promedio va a subir. Ahora, si tenemos un valor promedio y le agregamos un valor más chico que el promedio, ese promedio disminuye. ¿Sí? Entonces, cuando el producto marginal es igual al producto medio, el producto medio está en su máximo. Y por eso decimos que el producto medio es máximo cuando corta o intersecta al producto marginal. O sea que venimos analizando la relación entre la producción máxima que se puede obtener con factores variables, en este caso el trabajo, la cantidad de trabajadores, y por lo menos un factor fijo, por eso estábamos en el corto plazo. Y hemos estado observando que la producción no crece siempre de la misma manera. Entonces, el análisis de las formas del producto total, producto medio y producto marginal nos permite identificar tres etapas del proceso productivo que vamos a hacer ahora un análisis económico. Estas tres etapas, ¿dónde arrancan y dónde termina cada uno? Es muy importante, ¿sí? Porque este análisis de las etapas permite comprender que producir más no siempre significa producir mejor. Las empresas deben encontrar un punto donde los recursos se utilizan de manera eficiente. Y para el análisis es fundamental que quienes van a trabajar en alguna empresa privada, pública, agropecuaria, industrial o organizaciones, deben saber la forma más eficiente del uso de los recursos. Entonces, la primera etapa, ¿dónde arranca y dónde termina? La primera etapa arranca desde no contratar a nadie, por lo tanto no producir nada, hasta que el producto medio corta el producto marginal o que el producto medio es máximo. En ese punto termina la etapa 1. ¿Sí? La etapa 2 arranca donde termina la etapa 1, es decir, donde el producto medio es máximo y corta el producto marginal, hasta que el producto total es máximo, o es lo mismo decir que el producto marginal es igual a 0. Hasta ahí es la etapa 2. La etapa 3 arranca donde el producto total es máximo o el producto marginal es 0, o sea, donde termina la etapa 2. Para ustedes, futuros profesionales, comprender estas etapas es clave para mejorar la eficiencia productiva en sectores estratégicos. En esta filmina lo que hemos hecho es ejemplificar las etapas de producción utilizando un ejemplo de una plantación, en donde directamente vamos a leerla juntos para poder interpretarla y no distraernos, ¿sí? Entonces, una plantación donde los insumos son tierra y trabajo. Fíjense que tenemos un factor fijo, que es la tierra, y un factor variable, que es el trabajo. Primera etapa de la función de producción. Supongamos que en un comienzo no hay trabajadores, por lo que la producción es 0. A medida que se incorporan trabajadores, la producción aumenta. ¿Sí? Ahora vemos la explicación de por qué aumenta más que proporcional. Pensemos que en el comienzo un solo trabajador debe realizar muchas tareas sin especializarse en ninguna, como mantener las herramientas, cosechar, cargar la cosecha en un camión, transportar, etc. A medida que se van agregando más y más trabajadores, estos se van especializando en tareas para las que son más capaces. Se especializa, se divide en tareas. Algunos se especializan en cosechar, otros en mantener las herramientas, otros en transportar la mercadería. Es por esto que la producción aumenta rápidamente, esto de los rendimientos crecientes.
Por ejemplo, 20 trabajadores podrían producir más que el doble de lo que producen 10 trabajadores. Es decir, el promedio producido por cada trabajador, ¿sí? Es decir, el producto medio, es creciente. Y se da porque a medida que nosotros agregamos más y más factor variable o trabajador, el producto marginal, es decir, lo que me agrega a mi producto total cada trabajador, es mayor al promedio producido por cada trabajador. Entonces me arrastra el producto medio y es la etapa creciente a escala. La etapa 2 dice, sin embargo, llega un punto en el que más trabajadores siguen aportando a la producción, pero cada vez menos. Algunos deben esperar que otros dejen de utilizar alguna herramienta para comenzar a trabajar. Otros se comienzan a estorbar entre sí. Recordemos que la tierra y el resto de los insumos, herramientas, capital, etcétera, se mantienen constantes. Esto es fundamental entenderlo. Lo que me limita son los factores fijos. De este modo llega un momento en que el promedio de lo que produce cada trabajador disminuye, producto medio. Por ejemplo, si 20 trabajadores producían 20.000 kilos de papas en una hectárea, puede suceder que 40 trabajadores produzcan 35.000 kilos de papas en la misma tierra y con las mismas herramientas. Fíjense en que disminuyó. Es decir, que con 20 trabajadores cada uno producía en promedio 1.000 kilos y con 40 trabajadores cada uno produce 875 kilos en lugar de 1.000. Por eso estamos en la etapa 2 de rendimientos decrecientes y cuando el producto marginal es más chico que el producto medio. Es decir, que me arrastra el producto medio para abajo y el producto medio es decreciente. La etapa 3 dice, si se siguen incorporando trabajadores a la misma cantidad de hectáreas, llegará un punto en que los trabajadores se estorbarán tanto entre sí que la producción total disminuirá. El producto total disminuye y es lo que llamábamos rendimientos negativos. Ahora, este análisis técnico, no monetario, ¿sí? Es decir, en unidades y no en pesos. Un productor racional, ¿dónde operaría? ¿Dónde trabajaría? ¿Sí? Con los datos que tenemos en principios de economía, no operaría en la etapa 1. ¿Por qué? Debido a que los insumos fijos, tierra y equipos están siendo subutilizados. Pero tampoco trabajaré en la etapa 3, porque tampoco es conveniente la producción, porque se estarían sobreutilizando los factores fijos y unidades adicionales del factor variable realmente reducen la producción total. Entonces, reitero, con los datos que tenemos y sin analizar costos, si la eficiencia del proceso productivo es medida por el producto promedio que indica la cantidad de producto obtenida por unidad de insumo, la etapa 2 es la mejor desde el punto de vista de la eficiencia. El productor se situará en algún punto de la etapa 2 porque es la zona donde el productor racional busca equilibrar el uso de los insumos variables con la producción, aprovechando la eficiencia de los factores fijos y evitando las pérdidas que implicarían la etapa 3. Por último, nos queda por ver de que entonces estas tres etapas van a estar delimitadas por dos puntos que tienen sus nombres específicos. El primer punto es el óptimo técnico, que se da cuando el producto marginal es igual al producto medio y representa el punto donde se alcanza el máximo de productividad media. Fíjense que es el producto medio máximo. Por lo tanto, es una situación ideal, perfecta, y es donde empieza la etapa 2, donde racionalmente se va a situar el productor. Y el otro punto que se llama
máximo técnico es el de máxima producción y representa a partir de qué número de factor variable la producción no aumenta y es más, a partir de ahí la producción total disminuye. Y es el punto donde, como dijimos, es el producto total máximo, pero es el punto donde coincide que el producto marginal es cero. Es decir, si el producto marginal es cero y el próximo factor variable me juega en contra, reduciendo la producción total, es decir, que a partir de ese punto el producto marginal es negativo. Como conclusión de este video, podemos decir que el análisis de las etapas de la producción permite comprender, como dijimos hoy, que producir más no siempre significa producir mejor, ya que las empresas deben encontrar un punto donde los recursos que se utilizan sea de la manera más eficiente. Este análisis es fundamental para ustedes, quienes pueden llegar a trabajar en alguna empresa, en alguna industria, en alguna organización, pueden hacer un asesoramiento, tener un emprendimiento particular, ¿sí? Tomar las decisiones o asesorar sobre la toma de decisiones respecto a la contratación de trabajadores, a la inversión de maquinaria, a la organización del proceso productivo. Es decir, que para ustedes futuros profesionales comprender estas etapas es clave para mejorar la eficiencia productiva en sectores estratégicos de la economía.